Bueno, empezamos la clase de hoy con la primera fase en lo que hablábamos, la segunda fase en lo que hablábamos del proceso contencioso administrativo. ¿Vale? ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos, como dijimos el otro día, que interponer un recurso contencioso administrativo es relativamente fácil. ¿Fácil por qué? Porque no requiere mucha historia. Básicamente porque, a diferencia de otras jurisdicciones, la laboral, la civil, la mercantil, ambas partes tienen más o menos la misma información. Si tú impugnas un contrato, pero tú tienes el contrato. Sin embargo, cuando nos encontramos en el proceso contencioso, es decir, tú impugnas un acto administrativo, pero tú puede que hayas tenido conocimiento o no, o no total, de la totalidad del expediente. Entonces, lo que decíamos es que tú interpones el recurso contencioso administrativo, ¿vale? Y entonces nos encontrábamos con que vimos ya los plazos, ¿no? Vimos el día lo que se podía pretender, vimos el otro día cuál era el objeto. Y aquí me interesa que recordéis varias cosas ligadas con la anterior. Primero, que la jurisdicción contenciosa administrativa es una jurisdicción revisora de la actuación de la administración. ¿Por qué? Pues lo que decíamos, ¿no? Ese privilegio, esa presunción juris tantum de validez del acto administrativo, que tiene validez, ¿vale? Ese acto administrativo tiene validez y esa validez se puede destruir, esa presunción juris tantum de validez se puede destruir a través de recursos, ¿vale? Pero mientras no se destruya, el acto se presume válido y produce efectos. Por eso la jurisdicción contenciosa lo que va a hacer es revisar esa actuación. Pero dijimos además que tiene un carácter revisor, pero no solo revisor. Y decíamos también que no solamente revisor, porque nos podíamos dar la sensación de que, que el acto administrativo estuviera correcto, como si hay una cuestión que esté correcto, pero que no se aplica, y lo que queremos es que se aplique, es decir, podemos impugnar la inactividad de la administración. Y también vimos el otro día que podía darse el caso de que simplemente es que no hubiera acto administrativo, y hablábamos de la vía de hecho. Es decir, cuando queremos paralizar la actuación de la administración, cuando la administración no actúa con acto administrativo que les sirva de fundamento de cobertura, ¿no? Y así hablábamos del artículo 97, 96 de la LEPAC, ¿no? De que no se puede iniciar ninguna gestión material de los actos, sino que simplemente existe un acto que les sirva de cobertura para esto. Bueno, pues estábamos en esa interposición del recurso administrativo y, por tanto, como os decíamos, para poder luego fijar la demanda, tenemos que reclamar el expediente. ¿Vale? La reclamación del expediente se hace por el secretario judicial, que, bueno, pues va a dar publicidad a la interposición del recurso y requerirá al órgano administrativo, ¿vale?, responsable de el acto, la inactividad, la vía de hecho o el reglamento. Acordaros que podemos establecer un recurso directo frente a una ordenanza, ¿vale? Y pues habla aquí de copia autenticada para luego pues devolverlos a la oficina de procedencia. El expediente se tiene que remitir en un plazo de 20 días. A ver, esto os vale, pues os vale pues si estáis trabajando, si tenéis secretaría y llega este requerimiento, pues bueno, que sepáis, claro, que sepáis, ¿no?, el esto. Sea el expediente original o copiado, se enviará foliado y, en todo caso, autenticado, acompañado de un índice. Esto es importante cuando hablamos de la documentación o del expediente administrativo, ¿vale? Es decir, cuando se usa un expediente administrativo correcto, pues no pasa nada. Acordado del artículo 70 de la LEPAC, y de ahí volvemos a decir lo mismo, ¿no?, la importancia de llevar un expediente ordenado. Si lo que usamos es un contenedor de expedientes, de papeles, de documentos electrónicos, de lo que tú quieras, pero es un desastre, claro, esto se tendría que hacer a mano, porque si se remite tal cual, y cuidado con esto, porque a mí me ha pasado, es decir, que lo he visto en mi ayuntamiento, que remitirse un expediente de, por ejemplo, imagínate, de subvenciones. Si todas las subvenciones tienes en un expediente electrónico, porque te es más sencillo, porque quieres que suponga expedientes, claro, cuando tienes que remitir al juzgado, le remites todas, no la que es. Debe ser un expediente por cada uno. Expediente, procedimiento. Esto que os digo, que parece que es obvio y desde sentido común, pues no es así. Acordaros de esa sentencia que os ponía cuando hablábamos del expediente, de ese modo PDFs de modo amontonamiento. Bueno, pues claro, eso
cruje cuando llegamos a esto, ¿no? Donde se tiene que enviar. En el caso de que esto no se cumpla, pues os va a sonar. Se podrá imponer una multa coercitiva. ¿Vale? ¿Os acordáis de la multa coercitiva? Era una forma de ejecución forzosa de los actos. Una multa, el problema es llamar multa, pero no es una multa. Es una forma de ejecución forzosa, en este caso, del apercibimiento que hace el secretario judicial de que se envíe el expediente. ¿Vale? Esto lo tenemos aquí. Entonces, ahora nos vamos a encontrar con dos cosas. Ya entramos un poco en el tema, ¿no? Y nos vamos a encontrar con el emplazamiento a los demandados y la admisión del recurso. El emplazamiento, ¿vale? Emplazar es decir, oiga, yo soy el actor. El actor es el que tiene la acción, el que interpone ese recurso. Entonces, tú tienes que emplazar a los interesados en el expediente para que se puedan personar como demandados, ¿vale? Para que se puedan personar como demandados. Eso es, les emplazas o los invitas para que se presenten. Evidentemente, todo esto se tiene que notificar y debe remitírseles el expediente, ¿vale? El expediente. La administración demandada, claro, tú recurres a un acto administrativo o una actividad o una vía de hecho o una ordenanza. Pero entonces la administración demandada, ¿vale? Se entenderá emplazada, es decir, llamada al proceso judicial cuando le requieras el expediente. ¿Y cuándo se entenderá que se ha personado? Es decir, que tiene conocedor y que ya es parte del procedimiento. Cuando remita el expediente administrativo. ¿Vale? Los demás, por ejemplo, en un proceso contencioso contra un proceso selectivo, pues tú haces todo esto, el tribunal o el ayuntamiento te envía esto, pero luego están los demás. Acordaros que en el proceso contencioso puede haber intereses contrapuestos entre distintos interesados que no tiene que ser la administración. Porque claro, si a ti te da la razón, la otra parte puede quedarse fuera de la plaza. Esto lo aplicáis a contratos o lo aplicáis a subvenciones, es decir, aquellos procedimientos en los que exista una concurrencia competitiva. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar, que vimos un apunte el otro día, es a la admisión del recurso. Entonces, se interpone el recurso, llega el expediente al juzgado o a la sala. ¿Sabemos qué es el juzgado y la sala? ¿Nos acordamos de esto? Sí, pero ¿dónde está esto? El juzgado es el juzgado de lo contencioso administrativo o el juzgado central de lo contencioso administrativo. ¿Vale? La sala es cuando el órgano es colegiado. Es decir, en nuestro caso sería sala del TSJ, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, sala de la Audiencia Nacional o sala del Tribunal Supremo. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos, yo qué sé, como son palabras que son un poco... Lo que quiero es que os suene y que un poco que entendáis, ¿vale? Por el tema que decíamos de cierre de todo el proceso administrativo. Y en este caso, cuando el juez o el magistrado o los magistrados en la sala ven el expediente y entonces pueden o admitir el recurso o no admitirlo. Y pueden no admitirlo, ¿por qué? Un poco por lo que vimos, porque falta de jurisdicción o incompetencia del juzgado tribunal. Es decir, si estamos, por ejemplo, impugnando algo, un contrato de carácter laboral, digamos, es que la jurisdicción que tiene que conocer esto es la jurisdicción social. O si es un contrato privado, pues que esto no lo conocemos aquí, esto es de la jurisdicción civil. También te puede decir, por ejemplo, imagínate que tú impugnas una ordenanza ante un juzgado de lo contrario y te dirá, mire, es que esto aquí no conocemos de esto, esto hay que interponerlo en el TSJ. ¿Os acordáis de los artículos 8 y 10 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa? Entonces, esa es la primera causa de inadmisión. En segundo, la falta de legitimación del recurrente. ¿Por qué falta de legitimación? Pues porque tú no tienes interés en esto. Es decir, ¿os acordáis cuando hablábamos de los interesados en el procedimiento? Si quieren, puede ser interesado por alguien que tenga un derecho
hecho subjetivo o un interés legítimo en el asunto. No, si tú no lo tenías en aquel ámbito, no lo tendrás ahora. Por ejemplo, pues tú llegas aquí y dices, mire, han impugnado las bases de un proceso de oposiciones, ¿no? De unas oposiciones, y este señor no es opositor. Y no le afecta en principio el tal, no tienes legitimación, ¿vale? Por hacerlo muy sencillo. También haberse interpuesto el recurso contra una actividad no susceptible de impugnación. Lo vimos en su día. Imagínate que tú impugnas una declaración de lesividad. Dijimos, pues no se puede impugnar. O un acuerdo de acumulación. ¿Os acordáis aquellos actos de trámite que decían, hay de trámite, pues que no se pueden impugnar? ¿Por qué? Pues además te lo pone ahí. Si no cabe recurso, ¿cómo va a caber recurso contencioso administrativo? Bien. Por otro lado, pues porque ha caducado el plazo de interposición del recurso. Eso está relacionado con lo último que vimos en la fase de adiós, es decir, en la última fase, ¿no? Cuando hablábamos, en la última clase, perdón, cuando hablábamos de los plazos. Es decir, tú tienes 2 meses, ¿eh? Entonces, si han pasado los 2 meses, dirás, oiga, mire, es que pues esto ya no se puede interponer, porque el acto ha sido como pues consentido y firme. Entonces ya no se puede recurrir, ¿vale? No se puede recurrir. Luego, además, nos encontramos con que, bueno, pues cuando se hubieran desestimado, en el fondo, elementos, ¿vale? O recursos sustancialmente iguales, por sentencia firma y se acredite. Fijaros, aquí lo vamos a ver luego, porque este es un tema importante, porque fijaros que no hablo aquí de cosa juzgada. Es decir, ¿qué significa esto, hombre? Es decir, si en el fondo ya se ha recurrido un caso igual, sustancialmente igual, por sentencia firme y se acredita, pues aquí no hay nada que decir. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya se ha sentado aquí esto. Si es firme no se puede recurrir. Y también porque si hubiera desestimado otra actuación en este sentido, ¿vale? Fijaros también en lo referente, por ejemplo, o lo que considero importante, lo que hablábamos del silencio administrativo. Fijaros si es importante el silencio administrativo, ¿no? Y pues sobre todo relacionado con la letra D, no haber caducado el plazo de intervención del recurso. Os dejo en las notas una sentencia de 2020 que a mí me parece interesante porque viene a decir lo siguiente, para que veáis un poco la cosa. Imagínate que llega un señor y recurres un acto que se dictó en silencio administrativo. ¿Vale? Es decir, ha habido silencio, como sabéis, cuando hay silencio no hay plazo para impugnar y entonces el hombre impugna. Impugna, imagínate que el hombre impugna representando a una sociedad. Este caso es una responsabilidad patrimonial, lo que hablábamos. Hay una responsabilidad patrimonial, la empresa lo pide, resulta que bueno, pues el representante no acredita los poderes para poder entablar el pleito. Y entonces le inadmiten el recurso porque falta la legitimación, porque no acuerda la representación. ¿Vale? Fijaros, bueno, cuando tú te pones el recurso, lo vimos el otro día, hablaba, ¿qué tienes que tener el recurso? Bueno, pues el documento que acredite la representación compartida. Documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones de las personas jurídicas con arreglo a sus estatutos. ¿Vale? Es decir, que no había de esto. Y entonces cogen y le inadmiten el recurso. ¿Eh? Y entonces pasa un tiempo y vuelve a interponer recurso. Vuelve a interponer el recurso. Y entonces coge el ayuntamiento y dice, oiga, perdone, es que a usted ya le han desestimado el recurso. ¿Vale? Ya le han desestimado el recurso. Usted no puede volver a recurrir porque le han desestimado el recurso. Aquí intentaba colar la letra E. Pues os decía que estas cosas tienen su vida, para que entendáis, solamente quiero que entendáis la importancia de los efectos del silencio. Dice el Tribunal Supremo, o sea que dices, hombre,
la cosa no sería tan así cuando llega al Supremo, ¿vale? Es decir, con todo el camino que esto viene y que veremos también el camino que tiene que llegar para llegar. Dice el Supremo, en relación con esto, ¿no? Dice, con la caducidad. Dice, cabe la interposición de un nuevo recurso sin plazo frente a la desestimación presunta y en tanto no recaiga resolución en medida expresa siempre que el primero, con idéntico objeto, hubiera concluido con sentencia firme de inadmisibilidad por apreciar una excepción procesal. Lo que quiere decir esto es que aunque si no planteas un recurso contencioso contra un acto que es por silencio, te siguen sin resolver. Dicen, hombre, es que le he metido un pleito, le he metido un recurso y usted sigue sin resolver. Y vale, que me han admitido el recurso porque falta el poder de pleitos del administrador. ¿Lo puede volver a interponer? Lo puede volver a interponer. ¿Hasta qué? Hasta que le dé la gana a la administración resolver sobre el fondo. En este caso era una responsabilidad patrimonial. Me causas un perjuicio, te pido la reclamación, no me contestas. No me contestas. Me voy al juzgado, me dicen que no me lo admiten porque falta un poder. Y cuando llego y pongo el poder, lo vuelven a poner el recurso, me dices que es que ya ha sido desestimado. Sí, joder, pues no es moco de pavo. Y por otro lado, es importante lo que decíamos en la letra E, porque esto no es cosa juzgada, que luego lo veremos todo. ¿Por qué? Porque para que haya cosa juzgada, es decir, mire, es que esto ya se ha hablado antes, tiene que haber identidad de sujeto, objeto y pretensiones. Es decir, ¿qué se pretende? Aquí no hay pretensiones, hablamos de admitir el recurso, de abrir la puerta. ¿Por qué? Pues porque la pretensión se formula en la demanda y aquí no se ha presentado demanda. Por eso es distinto la inadmisión del recurso a la inadmisión del recurso en sentencia. Porque aquí sí te puede la cosa juzgada, porque ahí ya se ha presentado la demanda. ¿Vale? Por eso aquí en la letra E no es igual exactamente a lo que marca el 59 de la jurisdicción, de la ley de la jurisdicción. Simplemente es que tú tengas otros recursos, pero en el fondo, ¿vale? No en la forma. Y luego ya nos encontramos con que en la vía de hecho, pues se podrá inhibir el recurso si fuera evidente que la administración se ha producido dentro de su competencia y de acuerdo con las reglas del procedimiento establecido. Pero esto, ¿cómo se sabe? Porque el órgano judicial ya tiene el expediente. Y ahí dice, hombre, aquí no hay vía de hecho porque ya se ve, ¿no? Y en el caso de inactividad, pues también el recurso se inadmitirá si fuera evidente que la institución no tiene obligación concreta, ¿vale?, de resolver respecto a los recurrentes. Por ejemplo, digo para que lo veáis con un ejemplo. Tú imagínate que tienes en el presupuesto dar una subvención por convenio. Convenio para, yo qué sé, pues los amigos de los perros. Una subvención nominativa además. ¿Vale? Es decir, y ahora llegamos, el presupuesto echamos en mayo y te demandan los amigos de los perros pues porque dicen que tú no les has dado la subvención. Y te demandan por inactividad. ¿No? Pues si os vais a la Ley General de Subvenciones y también os vais al Reglamento de Servicios, que también regula sobre el tema, veréis que, ya lo veremos también cuando llegue a 25, que te dicen, oiga, es que aquí no hay obligación, es decir, una subvención se otorga de oficio, nunca a instancia de parte. Y el que esté previsto en el presupuesto no considera que sea un derecho adquirido a favor del subvencionado o el presunto subvencionado, ¿vale?, sino que sigue siendo una potestad, la de fomento, por parte de la administración. ¿Vale? O sea, fijáis, estamos sacando aquí y tal. Luego veremos esto. La admisión del recurso se hace mediante un auto. Ahora en final de la clase veremos qué son autos y qué son sentencias, ¿vale? Pues un auto. Entonces, contra el auto que declare la inadmisión, ¿vale?, se podrá interponer los recursos, que bueno, ya veremos en su momento.
Eso bien, el auto de admisión no será recurrible, pero no impedirá oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en un momento procesal posterior. ¿Por qué? Porque tú puedes pedir o tú puedes establecer como como es la administración, decir, que no se admita cuando remites el expediente, pero luego ya lo veremos cuando está presentada la demanda, que también puedes acordar o pedir que se acuerde la inadmisión. Bueno, pues ya nos encontramos con que tú has interpuesto el recurso, el expediente se solicita a la administración envía el expediente totalmente ordenado, autenticado, foliado, con un índice, ¿vale? Además, con tantas copias como los demandados hayan. A veces que las copias las va a hacer el juzgado. Copias las haces tú. Y en este caso, admitido el recurso, ¿vale? Te van a dar a ti ya 20 días, ahora sí, para que formules demanda. Para que se os quede. La demanda son 20 días. ¿Vale? ¿Qué ocurre si durante 20 días tú no presentas la demanda? Implica pues que caduca el recurso. Es decir, ¿qué significa esto? Bueno, pues que puedes volver a interponerlo, sí, pero te recuerdo que hay un plazo de prescripción. Y lleva caducidad, bueno, se llama más o menos prescripción de esos 2 meses. Si estás fuera, pues ya se ha acabado. Y ahora algo que posiblemente os suene. No obstante, se admitirá el escrito de demanda y producirá efectos legales si se presentare dentro del día en que se notifique el acto de caducidad. ¿A qué os suena esto? Venga, ¿qué os suena? Es como al final de dónde vienen las cosas y cómo se cierra el círculo. ¿No os suena el artículo 73 de la LEPAC? Acordaros también que lo vimos en el tema 6, que el artículo 73 de la LEPAC también se aplica al 68 de la LEPAC en la iniciación, los trámites, ¿vale? Acordaros que se pueda cumplir el trámite. Pues esto de que viene en la LEPAC, pues viene básicamente de aplicar el mismo rigor, la misma garantía que tenemos en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, pues se formula la demanda, se envía la demanda con estos plazos que hemos visto. Entonces, cuando ya se tiene la demanda, la parte demandada, administración o resto de interesados, ¿qué procederán? Procederán a la contestación a la demanda. ¿En qué plazo? En el mismo, en 20 días. ¿Vale? ¿Cuál hay una cuestión? Tanto en los escritos de demanda y de contestación, lo que se van a hacer en este caso, pues 3 elementos: hechos, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y las pretensiones. Es evidente que en esas pretensiones, pues bueno, tendréis que establecer qué se quiere, y eso es importante, porque en el momento de que nos desviemos en todo el proceso de lo que se pretende, imagínate que tú pides que se anule un acto. Dices, hombre, pido que se anule y que me hagan y que me indemnicen por daños o perjuicios. O quiero que se anule ese proceso y que se me nombre a mí, por ejemplo, funcionario. Si te olvidas de algunas medidas, claro, estaremos en lo que se llama una desviación procesal. Hay que tener cuidado con estas cosas. Se establecerá la demanda, ¿vale? Y, bueno, pues si hubiera cualquier cuestión, se dará un plazo de 10 días para subsanar, y si, bueno, pues se subsana o no, pues nos encontraremos con que se procederá, bueno, pues la inadmisión del recurso en el caso de que no se haya subsanado, si eso que se falta pues sería insubsanable. Luego llegamos a la fase de prueba. La fase de prueba no vamos a decir nada, no voy a meter claro, no vamos a meternos y vamos a profundizar en más, ¿vale? Con lo que ya sabéis del procedimiento no creo que afecte a nada más, ¿no? Pero hay una serie de, en este caso, de pruebas que se piden. Vimos las pruebas que básicamente son las de enjuiciamiento civil y que son las mismas que se aplicamos en el tema que vimos en el tema 6, cuando hablamos de la instrucción del procedimiento. Por tanto, no vamos a hacer más. Y entonces ya llegamos a la fase de vista y de conclusiones.
Finaliza el periodo de prueba y, bueno, pues se dan en este caso 3 opciones. Que haya vista, que haya conclusiones y, según cómo se vea, pues si no hay vista ni hay conclusiones, el pleito queda cerrado, queda concluso, visto para sentenciar. ¿Vale? La vista y las conclusiones se pueden solicitar por las partes, tanto en los escritos de demanda como en los escritos de contestación, ¿vale? O concluida la prueba en un plazo de 5 días. ¿Por qué? Porque lo que se trata con la vista y las conclusiones es, junto a tu demanda o junto a tu contestación, valorar las pruebas de la otra parte. Por tanto, tener en cuenta que tanto en vista como en conclusiones no nos podemos plantear cuestiones que no estén en los escritos de demanda y de contestación. Porque si todo esto nos estamos desviando del proceso. Porque además el proceso es una garantía. Oiga, usted ahora no me puede decir que pide otra cosa. Ahora tú puedes cuestionar las pruebas que se han planteado. La diferencia básicamente entre la vista y las conclusiones es que la vista es oral, ¿vale? Y las conclusiones son escritas. Entonces, en la vista pues, se puede dar la palabra a los actores, a los demandados, para que establezcan sus alegaciones o para que, bueno, pues se concreten los hechos o sea hagan puntualizaciones, etcétera, ¿vale? Para, bueno, centrar lo que es el debate. En las conclusiones, ¿vale? Ya es un escrito. A ver, generalmente, pues hombre, se va a conclusiones, ¿no? Porque los escritos siempre están, ¿vale? En este caso, las conclusiones tienen como finalidad ofrecer a las partes la posibilidad de hacer una crítica de la prueba practicada en relación con la prueba, ¿vale? Y a concretar las alegaciones formuladas en los términos, en los escritos de demanda y de contestación y combatir las formuladas por las otras partes, ¿vale? Como dice la sentencia que estoy leyendo, una sentencia del Supremo de 2013, ni se pueden formular nuevas pretensiones ni causas de inadmisibilidad no opuestas en la contestación y a la demanda. ¿Vale? Fijaros que ya hace una sentencia que os dejo aquí del 17. El trámite de conclusiones por escrito tiene 3 finalidades. Se resumen de las alegaciones contenidas en los escritos de demanda y de contestación, valorar las pruebas que se han realizado y replicar las argumentaciones realizadas por los demandados en sus escritos de contestación, que a su vez podrán ser contradichos por los demandados en los respectivos escritos de conclusiones. ¿Vale? Fijaros además que esto es importante porque si dejáramos o si se dejara en las conclusiones tocar las pretensiones, estaríamos afectando incluso al principio de tutela judicial efectiva. Es decir, porque básicamente os dejo aquí una sentencia del Supremo del 21 en las fichas, ¿vale? Es decir, luego lo veis con tranquilidad, pero simplemente para que lo entendáis, dice que el derecho de defensa que se vería conculcado si se permitiera a las partes introducir en su escrito de conclusiones cuestiones nuevas o incluso nuevas causas de inadmisibilidad que debía haber sido objeto en el debate procesal y, consiguientemente, en la prueba. ¿Vale? Bueno, por lo tanto, nos encontramos con que se ha planteado el recurso contencioso, te han pasado el expediente, se ha formulado demanda, se ha formulado contra la demanda, se han establecido las pruebas y con todo eso acabamos con una vista o con unas conclusiones. La vista es oral, las conclusiones son escritas. ¿Vale? Las conclusiones son escritas y esas conclusiones y en esa vista se trata de, si queréis, pues comentar la jugada de todo lo que ha acontecido en la prueba, la demanda y las conclusiones. Pero no podemos pretender cosa distinta ni ahora pretender que se inadmita la cuestión. ¿Vale? Una nueva causa de inadmisibilidad, distinta de la que se pudo haber interpuesto en la contestación o la demanda. Entonces ya terminamos el proceso contencioso administrativo. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguna cuestión, alguna duda? ¿Lo vais entendiendo? Acordaros que esta es una clase de entender, porque estamos viendo lo que decíamos más allá del proceso administrativo para que veáis cómo tiene sentido
y cómo se va a enjuiciar y cómo se va a hacer. ¿De acuerdo? Vale, pues venga, pues ahora vamos a terminar el proceso contencioso administrativo, ¿vale? Y vamos a hablar de la sentencia. Es decir, claro, ya hemos puesto esto, quedaba concluso, es decir, dicho la vista, queda concluso para sentencia. Si ninguna de las partes pide vista o pide conclusiones, pues aquí nos quedamos, ¿vale? Sentencia. Bueno, en este caso, la sentencia, bueno, es el acto del órgano judicial que pone fin al proceso, ¿vale? Y es el instrumento de satisfacción de las pretensiones que se han planteado con el ánimo de hacer efectiva pues, la tutela judicial efectiva y que obtener, en este caso, administrarse justicia. En principio, transcurridos, concluido esto, pues 10 días, ¿vale? Desde que el pleito quedará concluso para sentencia y decidirá todas las cuestiones planteadas en el proceso. Dentro del tema tenéis un vídeo y unas fichas sobre la jurisprudencia, ¿vale? Y en este vídeo decimos que la sentencia sería la norma jurídica perfecta. ¿Por qué? Pues básicamente porque todas las normas jurídicas se definen a hechos generales. Evidentemente, si se legislara, si hicieran leyes para cosas concretas, específicas, ad hominem, pues hombre, tendríamos un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una ley que dice cosas y tenemos un supuesto de hecho. Lo que quiero daros a entender es que la sentencia es, digamos, la horma, ¿vale?, donde se va a juntar unos hechos que han ocurrido y se va a acoplar el ordenamiento. Y se va a acoplar el ordenamiento a través de todo lo acontecido en ese proceso judicial, aplicando la jurisprudencia, aplicando la normativa y aplicando los principios generales del derecho. De forma que para ese caso concreto, específico y determinado, solo hay una norma específica, que es la sentencia, que es la aplicación con todo eso que os he dicho a ese caso concreto, ¿vale? Esto me gusta siempre decirlo para que entendamos lo que significa al final la sentencia. ¿Y qué puede decir esa sentencia? ¿Qué pronunciamientos puede tener la sentencia? Mira, la sentencia puede tener, bueno, los siguientes fallos. Primero, inadmitir el recurso contencioso administrativo. ¡Ostras! Pero esto no venía ya de antes. ¿No dijimos en el 51 que se puede tener? Cuidadito. Es decir, aquí estamos en cosas distintas. ¿Por qué? Porque aquí el órgano judicial, es decir, inadmite el recurso no a la vista del expediente, que era lo que veíamos en el 51 cuando hablaba de inadmisión del recurso, sino que lo inadmite a la vista del proceso judicial, del proceso contencioso. ¿Ah? Puede también estimar o desestimar el recurso contencioso administrativo, o puede estimar en parte y desestimar en parte. Es decir, y cuando hablamos de estimar o desestimar, ¿a qué se refiere? A las pretensiones formuladas. Por tanto, podría ocurrir que a una pretensión te dé la razón y en otra te diga que no, o que no te la dé del todo. Imagínate que tú llegas y dices, venga, yo cojo y estoy impugnando esta actuación administrativa y yo considero que esa acción administrativa me ha causado un perjuicio económico. Y te digo, mira, le doy la razón, pero el perjuicio económico pues es menos. Pues porque en la fase de prueba se ha quedado valorado pues que es menos de lo que usted está diciendo, ¿vale? Para que lo entendáis. Y además la sentencia podrá contener lo que corresponda respecto a las costas. Si no hemos entrado antes, pero en según qué procesos hay una cuantificación del mismo, ¿vale? Entonces, hombre, si son, por ejemplo, una ordenanza, pues no hay cuantificación, pero si tú pides, por ejemplo, para que se entienda, una responsabilidad patrimonial, tú pides, pues claro, cuanta más responsabilidad patrimonial pidas, pues más costas te pueden establecer. Entonces, puede ocurrir que coja el órgano y diga, ¿y las costas? Pues cada uno las suyas, o que te condenen a costas con un límite de X, ¿vale? Eso está aquí tasado, pero bueno, que lo entendamos y ya está. Que te pueden inadmitir el recurso, sí, en fase de sentencia, que te pueden estimar o que te pueden desestimar la pretensión en todo o en parte, ¿vale? Y luego además te pueden o no condenar en costas. Podría serlo, ¿eh? Por eso ya veis aquello que decía, dice, juicios tengas y los ganes, ¿no? Bueno, vamos a ver.
En cuanto a la inadmisibilidad de las sentencias, porque aquí, bueno, pues vamos a ver por qué, ¿no? Del recurso. Entonces, lo va a hacer, va a desestimarlo, ¿vale? Por el recurso o alguna de las pretensiones que se van por el recurso en los casos de lo que se llama, pues bueno, se llama en este caso falta de requisitos procesales esenciales. Lo que decíamos al principio, básicamente es casi el artículo 51. Primero, que se carezcan de jurisdicción los juzgados del tribunal, y esto te des cuenta, pues después, en función del planteamiento del recurso. A veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil. Acordaros, por ejemplo, que en el ámbito de los contratos, la preparación y la adjudicación, pues está en la fase contenciosa, los efectos y la extinción, pues están en la fase pues, mercantil o civil. Hay veces que no está tan claro. Por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre, eso, pues, creo que en el blog teníamos una entrada, un aval, la concesión de un aval, ¿es un contrato privado o es un contrato público? Pues, según el Supremo, es un contrato administrativo. Y puede ocurrir que tú lo hayas planteado, te hayan puesto el recurso en la vía mercantil, porque piensen que no, un contrato de préstamo es un contrato excluido, pero un aval no. ¿Vale? Entonces, bueno, que al final esto, ¿cómo lo ves? Pues puede ocurrir que tú le hagas ver al tribunal que no se puede admitir el recurso por esa decisión y eso se ve a través de la prueba, no a través del otro, ¿vale? Bien. También porque se ha interpuesto persona pues, incapaz o no debidamente representada o legitimada, por la razón que sea, y se ha visto durante el proceso, ¿vale? Porque tuviera objeto disponer de actos no susceptibles de impugnación y que esto se diera a través de señales, que esto no se podía. Ahora sí dice que recayera cosa juzgada o que hubiera litispendencia. ¿Vale? Primero empiezo por litispendencia. Litis es pleito, es jerga esta administrativa. Pleito pendiente, litispendencia. Una litis es una lucha. Latín, estas cosas de latín. Entonces, ¿qué ocurre? Hombre, pues que si sobre esto mismo hay interpuesto otro recurso que está pendiente, pues este no puede acabar. Tiene que decir, oiga, es que esto, imagínate, no sé, un supuesto exposición patrimonial y hay pues varios pleitos paralelos por la razón que sea. Y dice, oiga, mire, es que aquí ya se han pronunciado, o ya se están pronunciando, no me fastidie. Y tú dices, bueno, pues entonces no se puede admitir porque esto mismo ya está diciendo en otro pleito. Luego, cosa juzgada. Miraos, la cosa juzgada, y os dejo aquí una sentencia en las fichas del artículo del 2022, ¿vale? Para que veáis un poco qué es esto de la cosa juzgada. La cosa juzgada puede ser positiva o negativa. En este caso, primero, la positiva, ¿cuál es? Pues la positiva es que cuando hay cosa juzgada, vincula a los demás. Me explico. Vimos, por ejemplo, cuando hablamos de la prueba, en la LEPAC, los hechos declarados ciertos en una sentencia vinculan al procedimiento administrativo. ¿Vale? Eso es una vinculación positiva. Aquello me vincula aquí. O si os acordáis del recurso extraordinario de revisión. ¿Vale? Que aparezca una sentencia que declare falsos documentos. Esto, dice, pues mire, es decir, esa es ¿Y cuál es la negativa? La negativa es la que impide un nuevo proceso sobre el mismo objeto ya juzgado. ¿Vale? Y en este caso, ¿por qué? Porque la excepción de cosa juzgada aquí, que es donde habla de la vertiente negativa, que es esta, es aquella que impide tramitar un nuevo procedimiento y que solo puede apreciarse cuando se conocen no solamente el sujeto y el objeto del recurso, sino también la pretensión que se ejercita, ¿vale? Lo cual exige que se formule demanda. Por eso, en el artículo 51, que hemos visto antes, la admisión del recurso no hablaba de cosa juzgada, se refería a otra cosa. ¿Vale? Aquí se habla de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque aquí se conoce la pretensión. Entonces, dices, oiga, no puede usted admitir el recurso porque esto ya se ha juzgado. Es decir, igual, ¿y por qué sabemos que? Porque, mire, esta misma persona
¿vale? Sobre esto mismo ha pedido esto. Y esto ya está hecho, entonces no se puede hacer, ¿vale? Y por otro lado, que igual se ha pasado y bueno, pues que se hubiera presentado el escrito inicial fuera de plazo. Por eso os decía que la inadmisión se puede pedir en aquel primer momento y también se puede pedir por las partes en la contestación a la demanda. Decir, mira, yo pido que se inadmita esto, ¿vale? Por eso digo que lo que no podemos es en las conclusiones establecer otras causas de inadmisibilidad que no se hubieran formulado en la contestación o que el propio tribunal lo vea, pero las partes no pueden establecerlas. Cuando hablábamos de la estimación o la desestimación del recurso, pues la sentencia desestimará el recurso cuando se ajusten a derecho la disposición o el acto impugnados. ¿Por qué? Porque esa presunción de validez que decíamos tal no ha quedado rota. Por tanto, se desestima. Y también lo va a estimar, ¿vale?, cuando la disposición o la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. ¿Y esas cuáles son? Nulidad o anulabilidad, ¿os acordáis? 47 y 48 de la LEPAC podemos estar relacionados, o incluso la desviación de poder. Y os acordáis, también tenéis que citar este 72 de la ley de juicio con el 48, que habla también de la anulabilidad, incluyendo la desviación de poder. ¿Os acordáis de la tesis de Dani cuando vimos los ejemplos aquellos que estamos ahí en el tema 6? Y se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades para fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico. Y aquí os aporto un matiz, no sé, para que lo veáis, que marca de una sentencia que os dejo aquí de 2011. Dice que, pues claro, dice, bueno, si se usan las potestades administrativas para fines distintos, pero si son públicos también se puede, pues también es desviación de poder. O sea, la desviación de poder no tiene por qué ser, un delito, una malversación, una de estas. La desviación de poder también puede concurrir esta desviación teleológica, es decir, para la finalidad cuando se persigue un interés público ajeno y, por tanto, distinto al que prevé el ordenamiento jurídico para el caso. Porque cuando la finalidad distingue, a ti la poder te han dado para hacer algo. Si tú lo haces distinto, estarías en desviación de poder. ¿Vale? Entonces, nos ponemos a nivel, no sé, para que veáis un ejemplo, o sea, que no es así del todo, pero bueno, para que lo veáis. Tú coges y das datos personales de elección para hacer algo, ¿vale?, para dar renta a tu vivienda. Y luego cogen esos datos y los estén para otra cosa, quitando el tema de la protección de datos que ya veremos. Es decir, oiga, usted la potestad la tiene para esto, no la tiene para otra cosa. Usted está usando la potestad que me ha de decir tributaria para hacer, lo que sé, pues otro tipo de potestad. Si no está recogido por ley, no. Es decir, o si tú tienes, pues eso, yo qué sé, pues una potestad sancionadora, no la usas para otra cosa, tienes que usarla para esto. Y los datos que tienes los puedes coger de otra cosa. Para que entendamos esto de la desviación. Es decir, que la desviación no tiene que ser siempre pseudodelictiva, que a veces es usar para un fin distinto para el que esté previsto, aunque también sea público, ¿vale? Simplemente que lo entendamos ahí. Pronunciamientos estimatorios. Bueno, ¿y qué ocurre cuando nos dan la razón? Esto vuela mucho, ¿no? Cuando nos dan la razón, pues a todos nos gusta, ¿no?, que nos den a todos nos gusta que nos den la razón, pero pues nos dan la razón. Primero, si la sentencia estimase el recurso contencioso administrativo, bueno, pues declarará no será conforme a derecho. En su caso, anulará total o parcialmente el acto recurrido. Esto se llama fallo declarativo. Declarará no ser conforme a derecho, ¿vale?, y puede que lo anule total o parcialmente, lo que os he dicho. Es decir, puede ocurrir, pues tiene usted razón. También dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada. Es decir, un fallo de condena. Es decir, tú puedes llegar y decirle, mira, este acto administrativo, el acto, ¿vale?, el acto es nulo, es anulable, ¿vale? Perfecto. Y os acuerdo que a veces los actos
se ejecutan, pues que cese la ejecución. Declaro nulo y condeno que se finalice o que se termine la ocupación, etcétera, tal, por ejemplo, que estaba haciendo. Declaro que el procedimiento que expropiatorio es nulo, ¿vale? Y entonces, además, pido que se devuelva la propiedad o que no se ocupe, ¿vale? Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restauración jurídica individualizada, pues se reconocerá esa situación jurídica y se adoptarán las medidas necesarias para el pleno restablecimiento. ¿Vale? Es decir, no es meramente, no se anula, sino que se reconoce un derecho. Imagínate que tú llegas, por la razón que sea, ¿no? Tú llegas y dices, oiga, que yo, que me deben un trienio. Y dices, hombre, deben un trienio. Sí, sí, que me deben un trienio, que no tal. Y por lo menos llegas al pleito. ¿Y tú qué pretendías? Hombre, a ver, el acto administrativo que me deniega el trienio, pues vale, pero ¿qué quiero yo? Hombre, que me lo reconozcas, que me reconozcas ese trienio. Entonces yo pido además que me reconozcas el trienio y que me restituyas en la situación que quieras. O sea, no me basta solamente. Es un poco lo que os decía, es decir, si tú pretendes que se anule solamente el acto administrativo, es que estás en plan, ¿cómo diría yo? Estás en plan denunciante, ¿vale? Que se declare, pero ¿por qué quiero que se declare nulo el acto? Hombre, porque me da un perjuicio, ¿vale? Entonces puede ocurrir que digo que ceses una actividad, que modifiques una actuación o que me reconozcas una situación jurídica que es la mía, que me reconozcas mi propiedad, que hables nulo y me reconozcas mi propiedad, que me reconozcas mi trienio, que me reconozcas mi derecho, ¿vale? Y si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una acción administrativa obligatoria, pues se le da un plazo para hacerlo. Lo que decíamos, venga, es decir, es que aquí me ha reconocido usted el derecho a que me paga una subvención, aquí ya te han reconocido el derecho. Hay un acto administrativo que dice, oiga, a los amigos de los perros tienen concedido una subvención de tal, y aquí pasan los meses y no me pagan. Entonces, ¿tú qué pides? No pido que se anule el acto, que el acto está bien, que a mí me lo han dado. Y que pido que me devuelvan, que me paguen el dinero. Entonces el juez dirá, pues bueno, pues lo que le pido a usted es que pague, ¿vale? Y luego también nos encontraremos con que si además de todo esto se da resentir daños y perjuicios, se declarará en todo hecho pues la reparación, ¿vale? Que venga obligado a la indemnización. Sí, porque puede ocurrir que tengamos todo esto, lo digo porque puede ser incluso complementaria, se reconoce el derecho, pero aquí me has vulnerado mi integridad monetaria, mi integridad tal, ¿no? Es decir, fijaros que hay una sentencia que la tenemos en el tema 16, cuando hablamos del 141 del texto refundido del régimen local, que habla del derecho a la indemnidad que todo funcionario o empleado público tiene por los perjuicios causados como ocasión de sus actuaciones, de la actuación como funcionario. Me suele ocurrir pues la típica actuación tuya, te meten un pleito y cuando tú llegas y bueno, pues lo ganas y tal, pues se tiene que iniciar pues, todos los daños y perjuicios y todo esto y qué tal. Y puede ocurrir que además te pueden haber metido un procedimiento disciplinario, yo qué sé, pues la típica es que, claro, aquí, pues, aunque parezca que no, pues ser empleado público, ser funcionario, pues es una cosa que creemos que tenemos una seguridad, pero nos puede abrir un procedimiento disciplinario y se nos puede fastidiar la carga administrativa por cualquier cosa de estas. Entonces, además de todo esto, pues bueno, pues si además de que te restituyan un derecho, pues puedes pretender que te paguen los daños y perjuicios que se hubieran establecido, ¿vale? Luego, además, pues eso, los órganos no pueden determinar la forma en que han de ser redactados los criterios de juicio general. Esto es importante, porque claro, es decir, el órgano judicial, cuando hablamos de una sentencia, dice, mire, esa ordenanza está mal, porque incumbe tal esto, pero va a decir que anule la sentencia, perdón, la ordenanza, pero lo que no puede hacer nunca un juez es decirte cómo tiene que estar. Es decir, dice, se anula la sentencia y tiene que estar así redactada. No, eso no. ¿Vale? Eso no. Vamos ahora a ver el alcance, ¿no?, de la sentencia, el alcance subjetivo de la sentencia, de las cosas que nos podemos encontrar aquí. Lo que decimos, la sentencia que declare la inadmisibilidad o la desestimación del recurso
solo producirá efectos entre las partes. ¿Vale? Entre las partes. Excepciones. Ahora empezamos con el alcance subjetivo. En este caso, cuando hablamos de un acto, dice, ahora si anulamos una disposición de un acto entre todas las personas afectadas, ¿vale? Afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día siguiente de la publicación del fallo. Si es un acto administrativo general, ¿vale? Pues requeriría también pues, que se tengan que publicar las sentencias. Y bueno, aquí entramos con los criterios jurídicos indeterminados. Claro, las sentencias, ¿vale? Surten efectos entre las partes, ¿no? La sentencia que tenga surtirá efectos entre las partes. Y dice luego, y la anulación de una o un acto, ¿vale? Es decir, ya entramos un poco más en la sentencia, surtirá efecto entre todas las personas afectadas. Ostras, ¿cuáles son todas las personas afectadas? Bueno, aquí os dejo una sentencia de este año 2022 que dice que son personas afectadas aquellas que puedan ver menoscabados o perjudicados sus derechos o intereses legítimos por efecto de la ejecución o inejecución de la sentencia. ¿Vale? Y ahora aquí ya cositas. A ver, sí, pero no. Dice el artículo 73. Las sentencias firmes que anulen un precepto de una ordenanza no afectarán por sí solas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que se hayan dictado antes de su anulación. Es decir, que tú tienes una sentencia, una ordenanza. La ordenanza ha estado en vigor durante un tiempo. Y dice, mire, cuando esa ordenanza se anula, ¿vale? Tiene efectos desde la anulación para adelante, no para atrás. Salvo que sea un procedimiento sancionador y estén pendientes, ¿vale?, de aplicar o de reducir las sanciones que no se hubieran ejecutado completamente. Es decir, claro, si tú tenías que pagar una multa, es decir, como consecuencia de la ordenanza, si aún no la has pagado, pues en este caso, es decir, porque habla de las personas, en este caso, bueno, pues, afectadas, pero con ese matiz respecto de las ordenanzas, de las disposiciones generales, ¿vale? Y luego, por otro lado, que nos afecta también en la LEPAC, tenemos, ¿os acordáis que dijimos, mire, cuando haya una prueba de interesados, de recursos administrativos que se hayan presentado, dijimos, se podrá acordar la suspensión. ¿Os acordáis? La suspensión de los mismos hasta que se resuelva. Esa suspensión, acordaros que también se puede alegar, pues esto, es decir, podríamos incluso hablar del litispendio, venga, parece que esto está aquí, punto de esto. Bueno, me dice, ya ha llegado la sentencia. Entonces, ahora volvemos con eso, dice, recaído la sentencia, pues el pronunciamiento será comunicado a los interesados y el órgano competente para resolver dicha resolución sin necesidad de ningún trámite adicional a la urgencia, pues resolverá, en este caso, lo que proceda, según la misma. ¿Por qué? Porque, claro, esto que voy a decir yo, o esto sobre lo que voy a pronunciar, pues, hombre, ya ha sido dictaminado por un juez, con lo cual ya el procedimiento lo veremos al máximo, ¿vale? ¿Acordáis de esto, del 120? Pues eso. Y ahora seguimos, dice, bueno, los efectos es entre las partes y la anulación de tal producirá a personas afectadas, ¿vale?, a partir de, y vemos que puede ser antes de, cuando es un reglamento y no se haya aplicado, se han excluido. Y hay otro que son personas afectadas. Pero ahora llegamos y decimos, oiga, la estimación de las pretensiones son efectos entre las partes. Dice, vale, pero, y aquí nos afecta, pero se puede extender, ¿vale? Se puede extender. Fijaros el 110, dice, cuidado, pero ojo, en materia tributaria, o sea, hablamos de ordenanzas fiscales, en materia de personal, de empleados públicos y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una acción jurídica individualizada a favor de una o varias personas se puede extender en ejecución de sentencia a otras. Quiere decir que en materia
esa materia tributaria, es decir, anulamos un artículo de la ordenanza fiscal. Y en este caso nos encontramos con que llega uno, recurres y dices, oiga, dice, a ti te han dicho que no, tú estás en pleno y dices, a mí extiéndame efectos de aquello, de esa anulación, de esa sentencia. O imagínate que a un señor le reconocen un trienio por una circunstancia, o un interino le reconocen una situación administrativa. ¿Vale? Entonces tú llegas, que estás en tu misma situación y dices, oiga, aplíquese a mí esa sentencia también. Solito que se me extienda el efecto de esa sentencia. Esto se puede hacer, pero cuidado. Primero, que los interesados estén en la misma situación jurídica que los favorecidos por el fallo. 2, que el juez o el tribunal sea competente por razón del territorio. ¿Vale? Pues claro, es decir, esto si es del Supremo, pues mil sobre hojuelas, pero si es del TSJ de Valencia, pues ya no nos vale si vivimos en León. ¿Vale? Y que se solicite la extensión de efectos en el plazo de 1 año desde la última notificación a quienes fueron partes en el proceso. ¿Vale? Voy a puntualizar 2 cuestiones. Primero, lo que produce extensión de efectos son los actos arreglados del proceso, no los discrecionales. ¿Y eso qué significa, Óscar? Mira, en unas oposiciones, ¿vale? Si tú llegas y tú en ese proceso impugnas, hay elementos reglados. Oiga, las bases están, esta experiencia, no sé qué, o sea, cosas arregladas que están así y tal. Pero imagínate que lo que impugnas es el examen es una potestad discrecional. Y entonces el examen dice, es que se está valorado tal y cual. No se puede decir, a mí valoren en mi examen como le han valorado a aquel. Eso no. ¿Vale? ¿Será posible la extensión de la sentencia si anula un acto discrecional por infracción de los elementos reglados que concurren en su ejercicio? Competencia, procedimiento, motivador, o por haberse probado que se incurrió en desviación de poder o por falta de presupuesto para el ejercicio de esa potestad. ¿Vale? No cabe tal extensión si la sentencia estimatoria sustituye el juicio de oportunidad por el propio de una potestad discrecional. ¿Vale? Lo que no podrá apreciarse al amparo de esto. ¿Vale? Es decir, los elementos discrecionales no se extienden. Se extienden los vicios los efectos en los elementos reglados. Y luego, por otra cuestión, pues bueno, y 2 sentencias incluso que son de enero del año pasado, dice, órgano competente del territorio, y tiene que ser sentencias que estén de acuerdo con lo que establezca el Tribunal Supremo o el TSJ, sino que además tienen que estar de acuerdo con la autoridad del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional. ¿Vale? Es decir, que la extensión de la sentencia pues tiene un ámbito muy, muy limitado. Y por otro lado, un poco ligado con lo que vimos antes del 120, dice, cuando se hubieran acordado suspender la tramitación de uno o más recursos, ¿vale? Como consecuencia de estas cuestiones que hemos visto, ¿vale? Bueno, pues, es decir, cuando se hubiera resuelto la sentencia, pues el secretario judicial requerirá a los que hubieran impugnado decirle, oiga, extendemos efectos a ustedes, ¿vale? O quiere que continuemos con el pleito o desisten del recurso. ¿Y por qué pueden desistir? Porque si has visto que al vecino ya le han dicho de otra manera, si a ti te cogen y te hacen lo distinto, ¿qué puede ocurrir? Hombre, pues puede ocurrir que te casquen unas costas. Entonces dice, pues mira, pues desisto del recurso, ¿vale? Bueno, y ya para acabar hoy, hemos hablado antes de autos, sentencias y tal. Quiero acabar viendo con vosotros el tipo de resoluciones judiciales que nos podemos encontrar, para que nos suene, que veamos qué tal. Mirad, en primer lugar son providencias, autos y sentencias, ¿vale? Las providencias es cuestiones procesales que requieren una decisión judicial porque, bueno, pues lo diga la ley y no diga la ley expresamente que tenga que ser un acto, ¿vale? En este caso, los autos, ¿vale? Bueno, pues se pueden dar cuando hacían recursos sobre providencias o sobre decretos del secretario judicial o providencias de los juzgados,
y resuelvan, digamos, a ver si me entiendo, para que me entendáis, como actos, si queréis, de trámite, que no son de trámite, pero son de trámite dentro del proceso. Por ejemplo, la reconvención, la demanda, la admisión de prueba o no, la transacción, ¿vale? Medidas cautelares, bueno, todo eso. Y luego ya la sentencia, ¿vale? Es la que pone fin al proceso en primera o segunda instancia y que resuelve las pretensiones que se hubieran establecido, ¿vale? Que digamos como sea el acto, digamos, definitivo. También de sentencia, los recursos extraordinarios y los procesos para revisión de sentencias, que eso también lo veremos con el recurso de revisión. Bueno, por tanto, hemos visto de un modo muy abreviado, y yo qué sé, no sé, a veces si digo de más o me quedo corto, no lo sé. El proceso contencioso. Lo único que quiero que entendáis y lo único que quiero que se os quede es juzgado de lo contencioso, sala del TSJ de lo contencioso administrativo en cuanto a los actos, mirad las pretensiones, ¿vale? ¿Qué se puede recurrir? 4 diferencias que hemos visto aquí. Sobre todo, ya veremos, lo veremos más adelante también, en la próxima clase, que es cuando llegamos al tema, la cuestión de la ejecución de las sentencias, porque luego nosotros, a nivel ayuntamiento, ¿qué pasa? Pues que nos han condenado, tenemos que ejecutar la sentencia. Bueno, vamos a repasar un poquito todo eso. Pero bueno, lo que yo no os agobiéis con este tema. Lo que quiero de este tema es que pues, lo veamos como un complemento al procedimiento administrativo, ¿no? Un corolario que hemos hecho aquí, de lo que es el procedimiento administrativo, visto, si queréis, desde el punto de vista judicial. Y ya está, ¿vale? Que entendamos esto por tener esa cultura general que nos va a hacer crecer en los temas de, digamos, de derecho administrativo, de procedimiento administrativo y ya está. Pero bueno, estaba en el temario y lo tenemos que seguir, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí.